Muy buenas noches, amigos del canal. Me es un placer el poder colgar aquí en mi pequeño espacio, mi humilde espacio del canal de Radioactiva, esta magnífica entrevista al doctor Carlos Bardavío, especialista en sectas y que acompañó y aún acompaña a la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová en la causa que se levanta contra ella, pues la organización no desea que siga siendo la piedra en el zapato la que incomoda para sus negocios y para su manipulación abusiva que tiene para con los miembros. Voy a destacar el hecho de que hay palabras y frases que deben de ser resaltadas en esta entrevista y una de ellas, y de seguro hay muchas más, pero una de ellas, la que más me ha llenado el corazón, es esa de que la verdad siempre triunfa. Y tanto él como los miembros de la asociación se han puesto como meta justamente el declarar la verdad de lo que les pasó. Y eso ha impactado profundamente en los miembros del tribunal, tanto de la juez como de la fiscal, aunque esto todavía no ha terminado, no hay un punto final, se está a la espera de una sentencia final, pues pinta bien, tiene un pronóstico muy favorable para la asociación, y esto hay que resaltarlo, hay que felicitarlo y difundirlo. Es mi deseo desde aquí enviarles un saludo a todos ellos, a la asociación, y que de hecho todo lo que hagan en favor de los ex testigos de Jehová, todo va a ir muy bien. Esto ha motivado mucho, como van a escucharlo en esta entrevista, a que otras asociaciones en Latinoamérica vayan forjándose y vayan organizándose para poder llevar a cabo las funciones que corresponden a una asociación y ayudar así a las víctimas. Lo que vaya a salir más adelante siempre será pues un precedente que quedará para ayudar a futuras demandas. Pero ¿qué les voy a spoilear más? Ustedes escuchen esta interesante entrevista realizada por uno de los miembros de la asociación, y lo pongo aquí para ayudarles a aquellos que necesitan aún saber por boca de un especialista como el doctor Carlos Bardavío de las cosas que se han hecho y que se harán en favor de los ex testigos de Jehová y en contra de esta organización que abusa de los derechos humanos de aquellos que fueron expulsados y de los disidentes que tomamos pues las riendas de nuestra vida y decidimos darle la espalda a esta organización que abusa espiritualmente de los miembros. Los dejo con esta interesante entrevista. Que lo disfruten y sobre todo vean el gran valor de decir siempre la verdad. Muy buenas a todos y a todas desde la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová. Hoy tengo el privilegio de poder entrevistar al abogado de la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová, Carlos Bardavío. ¿Qué tal? Pues Gabriel, muchas gracias por invitarme a participar en esta entrevista. Me hace mucha ilusión que sea pues tú como administrador, en este caso, ¿no? de la página web, ¿no? de Facebook, porque haces una fantástica labor de información a la ciudadanía y a las víctimas, y por lo tanto me hace mucha ilusión
Y como bien te dije en privado, era lo más conveniente pues tener esta primera entrevista contigo, puesto que es la página de la asociación, ¿no? Y eres tú especialmente, que conoces perfectamente el caso y eres una de las tantas víctimas que hay, pues hablar de este juicio y el final de este juicio. Así que muchas gracias, ¿verdad, Gabriel? Yo también te agradezco por aceptar la entrevista y, como se suele decir, vamos al lío. Al lío, vamos al lío. Vamos al lío. A ver, antes de conocernos a la asociación, ¿qué conocías de los testigos de Jehová? Mira, buena pregunta. Esta nunca me la habían hecho de forma tan precisa. Pues fíjate que, claro, durante 10 años de tesis doctoral, pues yo trabajé los delitos de grupos sectarios o presuntos grupos sectarios, y dentro de estos grupos presuntamente, inicialmente sectarios, pues hay uno muy llamativo dentro de la doctrina penal y la jurisprudencia, que es de los testigos de Jehová, ¿no? Puesto que tradicionalmente, pues en la doctrina penal se ha debatido mucho sobre lo que se llama la autoría de conciencia. Yo cuando antes de hacer la tesis doctoral, antes, antiguamente, se pedía hacer el DEA, que era un diploma de estudios avanzados, una especie de Ujú. máster, y tuve que hacer una investigación de un año sobre lo que es la autoría de conciencia, es decir, aquellas personas que cometen delitos porque moralmente lo consideran necesario, ¿no? O justificado. Y dentro de esta temática, la doctrina penal desde hace décadas viene debatiendo pues, muchos casos de los testigos de Jehová. Por ejemplo, antes de la derogación del servicio militar, pues aquellos casos delictivos, ¿no? De, eh, de oposición, ¿no? A las armas y en este caso no a la prestación al servicio militar, ¿no? Luego también delitos electorales, que han sido muchas veces enjuiciados en España y han sido vigentes esos delitos electorales, aunque son delitos muy menores, ¿no? Por no presentarse a las mesas electorales, etcétera. Pero también otros delitos muy llamativos, que algunos miembros han sido condenados por la omisión del deber de socorro. Omisión del deber de socorro al consentimiento de las transfusiones de sangre de hijos menores sin capacidad de decidir, ¿no? Cuando no tienen madurez suficiente, etcétera. Y esto lo traté yo mucho, de forma muy pormenorizada, estos casos que se han debatido mucho en la doctrina, en mi tesis doctoral. Por lo tanto, yo conocía mmm, muy poca parte, ¿no? En verdad, conocía esos delitos en concreto, pero no conocía, y tengo que reconocerlo, no conocía toda la problemática, ¿no? Conocía pues, muchas cuestiones, ¿no? Temas de transfusión de sangre, etcétera, pero no la dinámica interna que es conocido realmente y de forma pormenorizada gracias a vosotros y gracias a llevar vuestro caso. Ujú. Mencionas, mencionas delitos, pero si, si son considerados delitos, ¿por qué la justicia no actúa respecto si son delitos? Claro, es que Por hay ejemplo, una las cosa. transfusiones de sangre, que se podría considerar como delito, y como has mencionado el tema de cuando uno no puede decidir cómo es un menor de edad, que está en manos de sus padres. Si está, como dice, está considerado como un delito porque la justicia no actúa. Bien, aquí hay que ser muy precisos, ¿eh? Porque primero, las sentencias que hay condenatorias es a miembros testigos de Jehová. Es como si se condenase en la Iglesia Católica a personas físicas, ¿de A acuerdo? Que nivel cometen delitos individual. Ujú. individualmente, ¿no? Otra cosa es vincular esos delitos a una, digamos, orden directa de cualquier confesión religiosa, ¿de acuerdo? Es decir, trasladar no la responsabilidad, sino la coparticipación o la coautoría o de algún modo la cierta responsabilidad penal de la persona jurídica a entidad jurídica, ¿no? Es evidentemente más complicado. Es decir, las sentencias que hay Claro. en España sobre delitos cometidos por autoría de conciencia, es decir, por cierta objeción de conciencia, tradicionalmente han sido siempre en todos los casos, a miembros.
Esto, claro, hasta el día de hoy no existe ninguna sentencia que vincule la conducta de las personas individuales, es decir, de los padres porque hayan omitido el deber de socorro a hijos menores de edad sin la suficiente madurez, etcétera, etcétera, o delitos electorales u otros delitos, no se ha vinculado a la organización religiosa o a otro, digo, los testigos de Jehová, como puedo decir la Iglesia Católica. Es decir, también los católicos cometen delitos. También Claro. hay abusos sexuales dentro del seno de la Iglesia, pero hasta el día de hoy no se ha vinculado o no se ha probado que la Iglesia Católica sea responsable de un encubrimiento, al menos hasta el día de hoy no está probado en una sentencia penal. Y lo mismo pasa en el caso de los testigos de Jehová. Ujú. ¿Qué diferencia hay entre una secta y una secta destructiva? Eso hay que matizarlo, es verdad, porque normalmente en el acervo social, pues cada uno puede pensar lo que quiera de lo que significa secta. Claro, uno coge el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y hay tres acepciones, más bien sociológicas, pero la última acepción habla de un control absoluto del líder o de los líderes, un control absoluto de sus miembros, ¿no? Claro, el control absoluto no es una palabra jurídico-penal, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, en principio, aunque tiene una cierta reminiscencia y cada uno puede pensar, bueno, un control absoluto, esto si fuera en una relación sentimental, control absoluto del hombre a la mujer, una violencia de género, ¿no? Podría Claro, pensarlo. Por lo tanto, la palabra claro. secta en sí misma no está más que en el acervo social, puede ser algo positivo o negativo, como la Iglesia Católica fue una secta escindida, ¿no? O mejor dicho, del judaísmo, ¿no? Por lo tanto, la palabra secta, cada uno considera sociológicamente lo que quiera, uno lo puede decir más positivamente, otro más negativamente. Claro, eso yo lo debatí en la tesis doctoral y evidentemente yo no puedo eliminar el acervo social, no puedo eliminar la palabra secta. Hay otras denominaciones de este tipo de grupos, como puede ser grupo de manipulación psicológico, grupo de manipulación o de abuso psicológico. Pero a mí me parece correcto porque es una palabra muy entendible, todo el mundo sabe más o menos lo que quiere decir una secta, que al final es algo, digamos, que tiene, en definitiva, no solo se escinde de otro grupo mayor, que no tiene por qué, puede ser nuevo, un movimiento religioso, pero sí que es algo que, digamos, alarma o causa cierta conmoción por su extrañeza, por la estructura, por su cierto secretismo a la sociedad, ¿no? Por lo tanto, partiendo de esa idea de cierta, digamos, lógico temor a cómo está organizada una presunta secta en ese acervo social, yo entendí que lo más correcto para denominar a este grupo que pudieran ser criminales, decir que son o sectas criminales cuando cometen cualquier delito, pero más específicamente cuando utilizan la persuasión coercitiva o lo que tradicionalmente se ha llamado el lavado de cerebro, pues lo más correcto sería denominarlas sectas coercitivas, que es una terminología que ciertamente está triunfando porque además se equipara con esta terminología actual que se está utilizando, que es persuasión coercitiva, que es una forma de denominar el dominio de la voluntad sutil, indirecto, progresivo, imperceptible por la víctima en estos casos. Por lo tanto, me pareció más adecuado y yo creo que se entiende mucho mejor. Aquí dentro de España, los testigos de Jehová están considerados como que tienen el alto arraigo o algo así se llama. ¿Qué significa que una organización religiosa tenga alto arraigo Sí, más que alto arraigo, o algo así? dice notorio arraigo, es decir, Eso es. es como, es como cuando hay un procedimiento judicial en donde se debate la prisión preventiva, voy a hacer un símil para que la gente lo entienda, en donde para no ir a prisión preventiva, uno fundamenta, oiga, es que yo llevo aquí viviendo en España toda la vida, o soy español, si tengo un arraigo en España, ¿no? O cuando alguien quiere tener la residencia permanente en España, siendo extranjero, pues el arraigo, es decir, oiga, se le dice a la administración de extranjería, oiga, que yo llevo aquí ya 10 años, permítame vivir más legalmente, ¿no? O legalmente, ¿no? Pues en el caso del notorio de arraigo de una religión, pues es lo mismo. Viene a decir que este grupo religioso, en este caso en concreto, lleva mucho tiempo en España y hay muchos miembros
que llevan mucho tiempo en España y que anteriormente ha habido muchos miembros que ha habido en España. Y lo que significa es que tiene arraigo y que eso es Ujú. notorio, a pesar de que no haya muchos, comparado evidentemente con con la Iglesia Claro, con claro, católico, ¿no? En España, evidentemente. claro. ¿Alguna vez te ha parado un testigo de Jehová? Claro, yo creo que a todo el mundo, ¿no? Porque si los Bueno, testigos a todo el hay- mundo, casi todo el mundo. pero en la calle han ido a tu casa, ¿tú cómo le has contestado o le has dejado hablar? Yo fundamentalmente ya hace muchos años que nadie se me acerca. Pues conozco lo que conoce todo el mundo que están en ciertos sitios públicos, pues con sus revistas, y, pero nunca he entablado una conversación en ese momento. Sí, cuando era más joven, cuando era niño, en mi pueblo donde vivía, sí que era habitual que vinieran pues cada 2, 3 meses a enseñarnos la atalaya, ¿no? O la noticia, etcétera, etcétera. Pero en mi casa, pues, pues dábamos las gracias, muy amable, pero no nos interesaba. En este caso, no nos interesaba. Pero, y más allá de eso, pues, antes de hacer la tesis doctoral y antes de llevar estos casos, pues conocía lo que todo el mundo conocía, porque es un grupo muy llamativo, pues son muy insistentes en la predicación, cosa que en verdad hay que decirlo claramente, ¿no? No es algo positivo predicar, está dentro de la libertad de proselitismo, ¿no? Libertad religiosa, y eso es algo muy sano en la sociedad, ¿eh? Eso hay que decirlo. Otras cosas es lo que las víctimas denuncian, el cómo esta cuestión que denuncian las víctimas, que en definitiva pues la sociedad debe conocer, puesto que es una manera de prevenir lo que a lo mejor no te cuentan antes de entrar. Esto es como cualquier grupo. Si yo entro en un grupo Claro, de, por ejemplo, deportivo y luego estoy haciendo otra cosa, ya eso llama la atención, ¿no? Ya es algo raro. claro. Vamos dentro de lo que muchos se estarán preguntando, que es cómo ha ido la situación del juicio. Han sido, bueno, al principio eran 3 sesiones, luego pasaron a 4 y luego ¿Verdad? pasaron a ¿Verdad? 5. Y no pasaron a 5. Y bueno, y no ha habido una sexta bueno, porque Dios no lo ha querido, ¿no? Por utilizar esta expresión, ¿no? Pero casi. De estas 5 sesiones que ha habido, eh, ¿qué impresión has tenido desde la primera sesión, Ujú. la mitad de las sesiones y al final de las sesiones? Es decir, segunda sesión, luego la tercera, la cuarta y luego la última. Pues voy a ser muy claro porque esto no lo he dicho en ningún lado y creo que inclusive no te lo he dicho a ti tan claramente, ¿no? Yo creo Exclusiva, que entonces. exclusiva, vamos a decir exclusiva, o primicia, porque si fuera exclusiva ya no, no sé, ya no se podría publicar, no podría decirlo en otro lado, ¿no? Creo que entendería así. Bueno, yo creo que las primeras sesiones fueron muy tensas, muy, muy tensas. Sobre todo porque primero declararon los testigos de ellos y luego los nuestros. Pero ya con las primeras 2 sesiones de ellos, la situación fue muy tensa porque fundamentalmente yo creo, más allá de que mi labor como abogado de la asociación tenía que ser muy incipiente, muy eh, buscar las contradicciones, sacar muchas respuestas, que eso fue muy trabajoso y muy duro, yo creo que la estrategia que seguimos no fue esperada por la parte demandante y eso creó mucha mayor tensión y llevó a mayor crispación por la otra parte. Entonces, mayor crispación. No se esperaban que mis preguntas fueran a conseguir ciertas contradicciones, lo que yo entendí que eran ciertas contradicciones de sus propios testigos, y eso llevó a una mayor crispación y llevó en definitiva, a que el juicio, digamos que en mi opinión, se fueron desinflando. Es decir, vinieron con muchas esperanzas, lo tenían muy claro. Traemos Mm, aquí a 12 testigos de Jehová que van a contar toda la verdad.
En las primeras dos sesiones se vio las ciertas contradicciones que iban cometiendo entre ellos y entre uno consigo mismo, y eso creó crispación y se fue desinflando. Se fueron desinflando en ese sentido. Luego las siguientes sesiones fueron más tranquilas, relativamente, más tranquilas en cuanto a la tensión entre las partes, pero muy duras porque escuchamos el relato pormenorizado de todas las víctimas, cosas muy graves, gravísimas. Para mí ha sido un juicio muy tenso, muy duro psicológicamente, no solo por el trabajo que tenía, sino también por esa confrontación y escuchar a las víctimas. El primer trabajo inicial, que era buscar esas contradicciones, me supuso pues un esfuerzo psicológico, ¿no?, y profesional muy importante. Y luego ya el escuchar a las víctimas en vivo y en directo, pues también me causó mucha impresión, sin prejuicio de que más o menos conocía más o menos lo que iban a decir por los testimonios que habían aportado por escrito. Por lo tanto, yo creo que el caso se fue, digamos, empezó muy, muy crispado y se fue desinflando porque incluso la otra parte iba viendo la verdad, ¿eh? No solo la veracidad, sino la verdad de lo que manifestaban las víctimas. De la última sesión, ¿qué puedes contar? De la última sesión, yo me quedo con una cuestión muy técnica, quizá. Lo primero decir que todas las víctimas declararon muy bien, porque cuando alguien dice la verdad, es que nadie puede declarar mal. O sea, es Sí. imposible. Es imposible. Si tú sabes la verdad porque te ha pasado a ti, tú tienes no solo tu sentimiento de víctima, sino que tú sabes de forma precisa con tu memoria todo lo que te ha pasado, pues, hombre, te puedes dejar algún detalle, pero la idea principal siempre queda, ¿no? Por lo tanto, en el último juicio pasó lo mismo. Las 4 víctimas que declararon fueron muy precisas, muy claras de toda la organización, de todo lo que hay dentro, etcétera, etcétera, ¿no? Que cuando quieras podemos hablar de ello, aunque yo creo que todo el mundo que ha sido testigo de Jehová lo conoce y más si me ha sido expulsado, ¿no? Sí. Pero yo me quedaría con 3 cosas. La primera es que los abogados de la parte actora de la confesión religiosa, pues primero hicieron menos preguntas a las víctimas. Yo creo que eso es porque se dieron cuenta de que cuanta más preguntas hacían en las sesiones anteriores, más se reafirmaba la verdad. Por lo tanto, dijeron, no vamos a preguntar demasiado porque encima dan más datos. Punto número 1. Punto número 2, atacaron el tema de poner en duda los trastornos psicológicos. Eso me pareció a mí grotesco, grosero. Y además, ¿por qué? Porque, primero, porque los informes psicológicos no te dicen, no, es que esto es un psicólogo, no es normal. Ningún psicólogo te pone esa causa de Pepito Flores o de Menganito, no, porque no es un procedimiento judicial. Por lo tanto, atacar eso cuando la parte contraria, la actora, sabe perfectamente que en ningún informe psicológico se pone eso, la imputación objetiva de la causante jurídico-penal o no, o causal del trastorno, cuando es una persona, es decir, porque no estamos en un procedimiento judicial, porque no es una pericial, los informes psicológicos no son periciales, ¿eh? Eso ya se aportará en su día, digo yo. En su momento. Por tanto, sabiendo eso la otra parte, atacar y poner en duda en la propia cara de la víctima, poner en duda su trastorno psicológico, pues me pareció cuanto menos grosero, cuanto menos grosero. De hecho, hasta si no recuerdo mal, la jueza tuvo que intervenir en algún momento para parar alguna de las preguntas porque estaban poniendo precisamente en duda Cierto. incluso el trastorno psicológico. Entonces ahí Sí, la jueza sí. intervino diciendo, oiga, ya tiene un parte psicológico, pues ya está. Oiga, ¿qué es lo que está diciendo la víctima? Y usted mismo sabe, en la pregunta de la letrada, de la actora, que esto no es un juicio penal, más o menos venía a decir, no es una pericial, ¿no? Esto es lo que más me llamó la atención, que es una maniobra, en mi opinión, desesperada. Para mí, yo nunca lo hubiera hecho porque hay que tener respeto a las víctimas, no es mi manera de proceder, no me parece que fuera una manera, digamos, elegante de preguntar, ¿no? Y lo tengo que decir y así lo siento. Y luego, en el informe final que realizó otro compañero, eh, pues se limitó, en mi opinión, a exponer lo que ella decía en la demanda. Es decir, el informe final,
cualquier abogado, por lo menos yo así lo entiendo, el informe final es para resumir lo que pasa en el juicio, en la práctica de la prueba. No para contarte otra vez la sentencia de no sé dónde, Sí, que ya están puestas en la demanda. Por lo tanto, eso a mí, cuando yo lo escuché, otras personas que no sean conocedoras del derecho y de los procedimientos, pensaban, no, es que ha contado la jurisprudencia de un lado, del otro, de no sé qué, no sé cuántas. Pues, ¿cuánta jurisprudencia? A ver, lo primero de todo, el informe no es para contar la demanda otra vez con toda la jurisprudencia que haya o deje de haber. ¿De acuerdo? Eso es lo primero, porque primero, la mayor jurisprudencia que el juicio que estamos haciendo no va a haber. claro. Porque me lo cuente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de no sé dónde, y para aquí, y el de Gante y el de Mallorca, o sea, la jueza es la de aquí, la de aquí, que no tiene, la jueza de aquí es independiente, y por lo tanto, lo que le diga Gante, o Bélgica, o Noruega, o Pekín, le da absolutamente igual porque es independiente. Por lo tanto, para mí, fue una maniobra no desesperada, es que no, ¿qué iban a decir del juicio? De lo que se había practicado, si estaba más claro que el agua. O sea, sus Claro, propios testigos se contradicen, reafirman el ostracismo en el sentido de que ellos no quieren hablar con ningún expulsado, porque piensan que alguno vino a decir que, pues, hombre, pues es que está ahí cerca de Satanás. Entonces, ¿qué iba a decir el abogado? Y de nuestros testigos, ¿qué iba a decir? Pues dijo dos cosas que yo creo que se le ocurrieron en ese momento, y poco más. Nombró a uno una cosilla y al otro otra cosilla. Y no dijo nada más de lo que se había practicado en 5 sesiones. En sí, 5 sesiones más que hablar del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Como si nosotros, la asociación, no tuviera derechos humanos. no, no, claro. Entonces, y luego, no me quiero extender porque seguramente me vas a preguntar cosas parecidas. Eh, eh, Qué bien me conoces. Claro, claro. No me quiero extender más, pero eso es lo que más me llamó la atención del último día. Es lo que más me llamó la atención, sin prejuicio de que podemos hablar de lo que hizo la fiscal y algunos otros detalles, ¿no? Y lo que hice yo en el informe final, que cuando quieras me lo preguntes. Pues ya que lo has dejado a huevo, pues eh, Bien, ¿qué, qué expusiste y si puedes contar lo que se pueda contar sí. de lo que dijo la fiscal y luego respecto a si cuánto puede durar una sentencia a esto. Bien, yo como decía antes, pues yo entiendo, así me lo han enseñado, que el informe final es no para hablar lo que has dicho en la demanda, en la contestación, porque eso ya está escrito, la jueza ya está informada, sino para hablar de lo que ha pasado en el juicio. Entonces yo pues me limité a, a exponer a la jueza todas las contradicciones que yo entendía que habían sucedido respecto a las testificales de ellos. Las primeras contradicciones manifiestas, no, lo siguiente, en mi opinión, eso fueron las del exportavoz de los testigos de Jehová, el señor Aníbal Matos. Empecé diciendo que este señor, porque le decía que lo que pasaba en los testigos de Jehová era todo maravilloso, que nunca ha pasado nada, que no había expulsados, llegó a decir, que no había abusos, que nunca había abusos sexuales en los testigos de Jehová. Y yo, claro, decía, vamos a ver, debe ser el único grupo humano donde no hay abusos sexuales. No conocía el libro Pastorén, ni el tema de, porque vino a decir en el juicio que solo hace falta un testigo. Yo, claro, yo puse de manifiesto, oiga, si usted se lee el libro Pastorén porque usted es anciano, pues habrá que, por el libro Pastorén, hasta no hace mucho al menos en la edición de 2021, que fue la que aportamos nosotros, se exigen 2 testigos. Entonces, claro, había que decirle a la jueza que este señor, Mucho antes también. y mucho antes, evidentemente, que este Hay- señor, pues yo lo que dije es que debe desconocer los libros de los testigos de Jehová, no solo el libro pastorel, sino el libro organizados. Y además también pues puse de manifiesto pues que, en definitiva, esas contradicciones de que me llamaron la atención que un portavoz de los testigos, ex portavoz de los testigos de Jehová, no conocía la propia normativa. Yo no digo que miente o que mienta o que no mienta. Evidentemente no puedo decirlo,
pero desde luego que desconoce, o que aquel día desconocía cierta normativa, libros sobre los que se apoyan la organización, la estructuración de los testigos de Jehová, desde luego, y así lo puse de manifiesto. Y luego puse de manifiesto ciertas contradicciones de testigos de ellos, en donde en definitiva venían a decir que una vez leídas las noticias negativas de los testigos de Jehová, que entendían que hubiera gente que se sintiera víctima. Y entonces, claro, yo le dije, señoría, si sus propios testigos de Jehová dicen que si es normal que la gente lea estas noticias cuando las lean, que piensen que haya víctimas y que es normal que esas personas que denuncian eso en los medios de comunicación se sientan víctimas, pues, señoría, ¿qué estamos haciendo aquí? Si sus propios testigos están corroborando lo que estamos diciendo nosotros, ¿qué estamos haciendo aquí? Y luego otros testigos que primero decían que no, que yo me hablo con todo el mundo. Luego que no, que la Biblia dice que no me puedo hablar con todo el mundo. Luego que no, que yo no quiero hablar con todo el mundo porque me da miedo. Entonces, claro, puse de manifiesto a muchas preguntas porque cada sesión duraba 9 horas y eran 4 testigos por cada sesión. Claro, se hicieron tantas preguntas que, claro, el trabajo mío fue coger cada testifical, analizarla y al final, cuando uno habla mucho, normalmente comete 2 o 3 tonterías y 4 o 5 estupideces, decía Friedrich Nietzsche. Pero sí, claro. Sí. Entonces, ahí... Pero los nuestros no cometieron esas contradicciones. Es que el abogado contrario, en el informe final, no dijo nada, ninguna contradicción, porque habló de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por lo tanto, si tú expones mi trabajo con el informe final, exponer las contradicciones, lo inverosímil, lo contradictorio, lo incoherente de sus propias testificales, que es lo que se ha practicado en el juicio, no se ha practicado otra cosa más que testificales. Uno lo expone y lo compara con la documental que se han aportado por ellos y por nosotros, pues entonces la luz, la verdad, la veracidad sale mucho más, tiene mucho más fuerza, ¿no? Luego la fiscal. La fiscal es un tema muy importante. La fiscal es el representante de la legalidad en España. Esto es un juicio de derecho al honor, que es un derecho fundamental. La fiscalía está obligada a venir. No puede hacerse juicio sin fiscal. ¿De acuerdo? Es casi como, es un derecho fundamental y por lo tanto tiene que estar el Estado a través del ministro fiscal. Y el fiscal hizo su trabajo, hizo sus preguntas, claro, como preguntaba durante las sesiones la última, pues su trabajo es menor en el sentido de que ya hay muchas preguntas durante muchas horas a cada testigo. No obstante, la fiscal, yo ya noté en las preguntas que hacía durante las 5 sesiones, que hacía preguntas para intentar saber lo que pasaba, la veracidad de la información que daba la asociación y de las propias víctimas. Y eso quedó ya de forma patente cuando la fiscal dijo de forma muy clara que se desestime la demanda de los testigos de Jehová de España contra la asociación de víctimas, por 2 motivos. Por 2 motivos fundamentales. Uno, porque lo que dice la asociación de víctimas es veraz. Es decir, la asociación de víctimas no se inventa nada. Claro. La asociación de víctimas dice lo que dicen las víctimas. Por lo tanto, esa información que da la asociación de víctimas, vuestra asociación, es veraz y cumple el primer requisito del derecho de información, la veracidad de la información. Que no me lo he inventado, que no me lo he sacado debajo de la manga, de dentro de la manga. Y luego que hay un interés público, un interés general. O sea, el tema de los testigos de Jehová es un tema de interés general, pero cuando digo general es de salud pública, de libertad religiosa, de todo que tenga que ver con el interés general. Por lo tanto, hay casi un deber de informar. Ya no solo un derecho a informar, sino casi un deber. Es decir, que lo que está haciendo la asociación de víctimas está ejercitando un derecho que, según la fiscal y nosotros, interesa a todo el mundo en España. Y encima es veraz.
Queda claro, ¿no? Este es el primer punto. Y el segundo es que ciertas opiniones, manifestaciones de la asociación, como la de secta destructiva, no solo es veraz, sino que además expresa una opinión que es proporcionada a lo que uno conoce previamente para formarse esa opinión. Es decir, Claro. si a mí 70 víctimas, como en este caso, me cuentan lo mismo, pues es normal y proporcionado para mí. No No digo es que no casualidad, ¿no? para un sujeto, es normal, lógico que llegue a la conclusión, a su opinión y a expresarla libremente de que la Testigo de Jehová le parece una secta destructiva. También sería respetable, como piensan muchos miembros de los Testigos de Jehová, que piensan que no. Lo que pasa es que ellos, o mejor dicho, la confesión religiosa, no soporta, amparándose en la libertad religiosa, no soporta que se les critique. No lo soporta. Claro, Pero ellos, si pueden pueden, criticar. Pueden y bien que lo criticar, hacen en pueden sus criticar hasta el páginas punto web, de expulsarte. claro. Mira, te voy a criticar. Te voy a criticar expulsándote. Y esa es la solución Claro. que dan. Entonces, claro, lo que hacen ellos no lo quieren soportar. Cuando critican a otras religiones, cuando critican a los homosexuales, cuando critican a los transgéneros, como pasó que vino una persona transgénero al juicio, ¿eh? Las víctimas declararon que vieron expulsiones de gente homosexual, por prácticas homosexuales. Es decir, que ellos pueden criticar todo eso, no dejar a la mujer ser anciano, que vuelvo a decirlo, esas son cuestiones que se pueden respetar, como en la Iglesia Católica no haya mujeres en los sacerdotes, en el sacerdocio, ¿no? Pero se puede criticar, es decir, que ellos hagan eso, se puede criticar. Y que es normal que haya gente que considere que es una discriminación a la mujer o una discriminación de género, una discriminación a las opciones, a las alternativas sexuales o de género. Es decir, eso es lógico, porque estamos en el mundo. Oiga, si usted critica a todo lo que a usted no le gusta, usted también tendrá que soportar la crítica, porque usted está criticando. Claro. Criticando y además materializando la crítica, no permitiendo a miembros que practican actos homosexuales, por ejemplo. Y además, lo que dije yo en el juicio, yo me pregunto, a la gente que ha sido expulsada por prácticas homosexuales, yo me pregunto, ¿y cómo se han enterado? Si eso se hace en la intimidad. ¿Eh? Eso habrá que investigarlo, ¿no? Habrá que, o al menos a mí me llama la atención, porque yo no creo que los homosexuales, al igual que los heterosexuales, estén practicando el sexo en la calle. Yo creo que tampoco. Pero A mí no me suena. en el libro de ancianos viene muy bien ahí algunas cositas. Bueno, pues eso tú puedes decirlo mejor que yo. En, Hola, o di lo que han dicho las víctimas. Las víctimas, lo voy a decir yo. Las víctimas lo que han dicho es que hay un deber, o digamos, se aconseja o se ordena, porque esto es cada víctima lo puede interpretar de una manera u otra, pues de que es cuando se tenga noticia de algún pecado de algún miembro, que hay una especie de deber o de impulso o de cierta, digamos, deber moral. Claro, cada uno puede opinar lo que quiere, ¿no? De confesar lo que ha visto de otro, o que lo que le ha contado otro. Claro, entonces, claro, si es así ante pecados, pues claro, pero claro, eso, en mi opinión, y lo puse de manifiesto en el juicio, esa, mm, digamos, consejo, vamos a decirlo así, de mejor cuéntanos el pecado de tu hermano, porque si no lo cuentas, pues se está cometiendo un pecado. Eso puede vulnerar el derecho a la intimidad, intimidad. a la intimidad de las personas y a las opciones sexuales, ¿no? Por lo tanto, la pregunta es, ¿los que no son testigos de Jehová o incluso testigos de Jehová pueden criticar eso? ¿Pueden criticar que se aconseje o se ordene
el deber o la necesidad o que es mucho mejor para estar con Jehová confesar los pecados de otra persona y si no incurres un pecado, ¿eso se puede criticar? Claro que se puede criticar. Entonces mi pregunta es si ellos realizan esa crítica porque lo que quieren es averiguar todos los pecados cometidos en la intimidad, incluso solitariamente, la pregunta es si nosotros podemos criticar eso. Pues eso es lo que dice la fiscal y lo que decimos nosotros, que se puede criticar por dos motivos. Porque la crítica, es lo que también dije en el juicio, la crítica de la asociación es muy proporcionada. Nadie ha dicho que los testigos de Jehová sean, vamos a decir, palabras malsonantes, ¿no? O sea, ha habido una imputación jurídico-penal de que son todos esto o han cometido este delito o este otro delito. ¿No? La asociación no ha dicho nada de eso. De hecho, en los estatutos de la asociación viene Sí, muy sí. marcado que ¿Cuál es el apoyar propósito? Claro, al propósito que es prevenir e informar a la sociedad de aquello de lo que las víctimas informen, ¿no? Al objeto de que quien entre ahí tenga el conocimiento también de lo que otra parte de los testigos de Jehová o ex testigos de Jehová consideran que no han sido debidamente informados. ¿De acuerdo? O ese sentimiento de víctima o lo que les ha pasado, para cuando alguien quiera entrar, pues que tenga también las dos versiones y que claro. libremente entre o no entre. Pues esto tampoco lo permite la confesión religiosa. No quiere, no permite que se informe a la sociedad de aquellas cuestiones que ellos no quieren informar a la sociedad. Pero gracias Pero a Dios que estamos en un ellos, país democrático claro, en sí. donde el derecho de información y el derecho de opinión proporcional, manifestado de forma proporcional, es un derecho fundamental, tan legítimo y del mismo rango constitucional que la libertad religiosa o el derecho al honor. Después de la pausa que hemos hecho, vamos a seguir entrevistando a Carlos Bardaví, abogado de la asociación. Y bueno, eh, el defender a la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová ha sido una prueba, por decirlo así, en su carrera. Es decir, ha sido de uno de los trabajos más R que R. No sé si me entiendes. Totalmente. Sí, 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 totalmente. Yo creo que, a ver, ya lo comenté en alguna ocasión, pues yo me he preparado para esto, ¿no? Pues no solo con la tesis doctoral, sino con publicaciones científicas sobre el tema, no de forma tan pormenorizada sobre todas las problemáticas de las víctimas de los testigos de Jehová, y también pues 15, 16 años que llevo como abogado. Yo creo que este es uno de los casos, por no decir, uno de los casos más duros profesionalmente por la gran cantidad de documentos que he tenido que manejar, la complejidad del asunto, la complejidad es enorme porque he tenido que pues, ver y estudiar a cada víctima, ¿no? Su historia, viendo los testimonios, viendo y luego pues todos los pormenores que denuncian las víctimas, los vídeos que hay publicados de un lado y de otro. Es decir, ha sido muy duro, muchas horas de trabajo, pero también una gran satisfacción profesional el poder llevarlo, puesto que estoy contento con el trabajo que he hecho. Eh, mm, También pues tengo cierta, como no, empatía y sensibilidad por el tema, más allá de que pues, me haya dedicado a estos temas de sectas coercitivas, o sea, mi tesis doctoral. Es decir, una cosa es escribir o investigar y otra cosa es cuando hablas con las personas y ves su sufrimiento. Muchas personas me han llamado por teléfono para contarme cosas muy graves y me han dejado pues ciertamente tocado. Entonces, pues por un lado, verdaderamente para mí es un orgullo llevar este procedimiento, más allá de lo que pueda pasar, por intentar ayudar a todas las posibles víctimas, a todos vosotros, y por lo tanto estoy muy, muy contento, no solo a nivel profesional, sino a nivel también personal por este caso.
¿Le han llamado le han llamado la atención en algún momento por este procedimiento que está llevando? Pues he recibido algún toque de atención, alguna presión. Yo esperaba que iba a haber más y me espero que vaya a haber más en el futuro. Algún tipo de presión sí que he sentido, pero también es cierto que de momento nada que, digamos, mm, Sí. me haya sacado de mi estabilidad profesional y personal. Pero me puedo esperar cualquier cosa. He recibido ciertas noticias que me han, incluso hoy mismo, de cosas que no me han gustado. eh, y yo siempre soy cauteloso y realizo una tarea de prevención, que una de ellas es esta, es hablar, decir lo que yo sé, siempre con respeto y educación. Dos últimas preguntas, breves. ¿Sabes si se está creando otras asociaciones de víctimas de los testigos de Jehová en otros países? Gabriel, precisamente es la única cosa que tenía apuntada para decir. Y me haces la pregunta y me alegra. Pues gracias a esta demanda de la confesión religiosa contra la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová, pues puedo asegurar, puesto que estoy en medio, por decirlo de alguna manera, eh, que se están creando muchas asociaciones de víctimas en muchos países. De hecho, en México se están constituyendo dos. Una ya está constituida. La otra se está a punto de constituir, si no la semana que viene, la siguiente. Y por las noticias que tengo de México, porque tengo ahí estas dos asociaciones, van a contratar a mis socios de México, colaboradores míos desde hace muchos años, precisamente en estos temas, abogados de Ciudad de México, y por lo que sabemos hasta ahora, hay muchas víctimas y personas interesadas en dar su testimonio, en contar, dar un paso adelante, contar lo que les ha pasado. Esto es solo en México, y además una cifra muy importante de personas, muy importante. También en Argentina se ha constituido una asociación con la que estoy en contacto y estoy asesorando, a través también de otros colegas míos y socios con los que tengo ahí en Argentina y con los que también colaboro en casos puntuales, ¿no? También en Brasil. En Brasil ya hay una asociación ya desde hace un año y pico aproximadamente, con muchos asociados que también he mantenido reuniones con ellos y que están interesados en que sus asociados den un paso al frente y den testimonio de lo que ha pasado, les ha pasado. Pero también estoy en contacto con Italia, que tienen también la idea de hacer una asociación de víctimas. De hecho, pues de hecho, bueno, mm, están con muchas ganas de hacerla y tienen que organizarse y también dar un paso al frente y decir la verdad. Con Portugal también hay posibilidades. Trinidad y Tobago también ha creado la confesión y hay varias iniciativas en Venezuela, Colombia y en algún país más de Latinoamérica, Uruguay, si no recuerdo mal. Esto hasta donde llego, porque yo decir, no puedo hablar con todo el mundo y esto es hasta donde llego. Y esto es un efecto rebote que de alguna manera y de forma irónica habrá que agradecer a la confesión religiosa porque se han dado cuenta las víctimas de que agrupándose y organizándose pueden expresar mucho mejor y con mayor potencialidad todo lo que les ha pasado. Y esto, la prueba de esto es la creación de asociaciones de víctimas de los testigos de Jehová en muchos países de Latinoamérica, también de Europa, y lo que va a venir con otras, seguramente. Estamos haciendo historia aquí en Yo creo que sí, España yo creo que sí. y lo estamos transmitiendo a otros países. Y sería mucha casualidad, eh, se lo decimos a los testigos de Jehová, que seguramente nos van a ver, los ahí Les saludo, les saludo yo también, evidentemente, porque hay que tener respeto. nos veremos pronto, los testigos. Y, y claro, se tendrían que preguntar y también muchas personas que son testigos de Jehová, de cómo es posible que
ex testigos de Jehová se sientan víctimas en un país, en otro, en otro, en otro, en otro. Eso es Y llamativo, eso es llamativo. de la misma organización y coincidiendo con lo mismo. Ostracismo, rupturas familiares, etcétera. Trastornos psicológicos, Trastornos psicológicos y muchas personas con ideas suicidas. De hecho, ayer exactamente, mismo una persona por teléfono me dijo que, pues eso, que tenía ideas suicidas y claro, o sea, llama mucho la atención, cosa que yo creo que la ONU, el Parlamento Europeo, la Unión Europea, también la Organización Interamericana o Iberoamericana de Derechos Humanos, etcétera, es decir, estos organismos internacionales deberían de tomar nota de lo que está pasando no solo en España, con esos 70 testimonios más los que en su día quieran hablar, sino en México hay 2 asociaciones ya, etcétera, etcétera. Tomar nota, pero ojo, aquí la clave es que también estas asociaciones den un paso al frente gracias a sus asociados, es decir, que en definitiva, si quien se siente víctima no da un paso al frente, ¿de acuerdo? Que también es lógico no darlo por lo que pueda pasar, que puedan tener miedo, etcétera, pero sí que es cierto que de forma organizada y con una misma voz a través de asociaciones y también con un mismo altavoz dirigiéndose hacia organismos internacionales con esos testimonios, ujú. estos organismos internacionales pueden tener conocimiento de forma pormenorizada, como ha pasado en el caso, este presente caso de la Asociación de Víctimas, como en el caso de la jueza, que ha conocido de forma pormenorizada estas vivencias, pues, y por lo tanto estas organizaciones internacionales puedan no solo conocer, sino tomar medidas. Y por último, le iba a llamar de usted. Es que cuando No, hablo pero, con personas de por ahí, llamo, querido Gabriel, ya me has llamado usted varias veces y puedes llamarme de usted y de tú y cambiarlo cuando quieras. yo qué Y yo a sé. ti igual, yo también, igual te llamo de usted también. Y, y mira que te he visto ayer, pero bueno. Eh, te voy a meter un poco en compromiso. En estos 2, 3 minutos, vamos, un minuto. Sí, sí, Como más se o menos, no suele te preocupes. decir, el minuto de oro. Venga, vamos a ver. Di lo que quieras. Pues, bien, esa es muy buena. Bueno, yo creo que aquí se ha puesto un cimiento, ¿no? Una primera piedra. En Brasil se está poniendo, en Brasil se está poniendo esa primera piedra, en México, en Colombia, en Venezuela, en Argentina. Si esas piedras las juntamos, se forma una montañita. Esa montañita es la representación del derecho de expresión, del derecho de información de todas las personas que tengan algo que reclamar y a la confesión religiosa. Y esa suma de piedrecitas, que es un paso adelante de cada víctima, es una labor dura pero necesaria, como pasó con la violencia de género y doméstica en su día, que había que animar a denunciar, y de hecho hay que seguir animando a denunciar, es, al final va a formar una montaña. Y esa montaña puede que a través de organismos internacionales y en los lugares correspondientes tenga un efecto en cómo la confesión religiosa ha estado tratando a sus miembros hasta el día de hoy. Porque ya no es una cuestión de religión, es una cuestión de dignidad, de trato a las personas. ¿Eh? Y quizá esta montaña cambie algo. Y esta piedrecita cambie algo. Por lo tanto, animo a todo el mundo a que si se siente víctima de algo que le haya causado daño, dé un paso al frente, porque es la única manera de poder cambiar a la humanidad, en definitiva. También ayudar a otras personas, que estén dentro, estén fuera, que la gente esté informada, y es la única manera, dando la cara, dando un paso al frente. También es cierto que entiendo a las personas que no lo hagan, porque por los motivos que sean,
pero yo lo que estoy viendo es eso, de que hay muchas personas ya están dejando sus comentarios en Facebook, miles de comentarios en YouTube, miles de comentarios, que eso, un, si lo, si se organiza bien, si se a través de asociaciones se organiza de tal manera que las víctimas puedan contar a través de las asociaciones lo que les ha pasado, al menos yo creo que va a llegar a organismos internacionales y es posible, y así lo deseo y así lo creo, que esta confesión religiosa tome medidas sobre el trato y el trato que se está dando en algún sentido a sus miembros. Es decir, un respeto a que sus miembros no acaben siendo víctimas tal y como las víctimas están contando. Por lo tanto, creo que estamos en un momento histórico. Deseo, y con todas mis fuerzas, y al igual que vosotros, ganar esta sentencia, porque esta sentencia va a ser histórica, en donde la jueza, si va todo bien, va a concluir que por mucho que tenga derecho al honor la confesión religiosa, más igualmente tiene derecho la víctima a expresarse, a sentirse víctima, a expresar con educación y con proporcionalidad lo que le ha pasado y a través de asociaciones o otros organismos informar y prevenir a la sociedad de cosas que le ha pasado a la víctima o a las víctimas. Así que a ver si hacemos historia y pronto, yo creo que muy pronto, más de lo que suele tardar una sentencia, vamos a tener una sentencia, espero que positiva. Pues, Carlos, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Esta asociación, de verdad, formas tú ya parte de esta familia de esta asociación, de los cientos de socios, exactamente casi ya 150 socios de la asociación. Y para mí es un privilegio, de verdad, y te lo digo con todo el cariño y como persona que te conozco y todo ello, de que, eh, de que seas así, que pongas empeño en el trabajo, en considerar y el trabajar con los que nos sentimos víctimas, porque los testigos de Jehová lo que quieren hacer es quitarnos nuestros sentimientos, el sentimiento de víctima. Y si nos sentimos víctima, pues yo como digo, si todo fuese perfecto, yo no me hubiera ido de ahí. Entonces, yo te agradezco de que nos ayudes y que esto juntos vayamos en la lucha. Y como yo siempre digo, juntos venceremos. Venceremos. Muy bien, Gabriel, pues Muchas, muchísimas muchas gracias. gracias, Carlos, de Todo el verdad. mundo, pues también dar las gracias a todo el mundo que vea esto y que evidentemente, pues esperamos, yo espero sus comentarios y en lo que pueda ayudar, pues si me dejan ahí un comentario, pues en lo que pueda ayudar, ahí estaré. Así que un abrazo muy grande y nos vemos muy pronto seguramente ya para contar lo que pasa con la sentencia. Un abrazo, que vaya bien, Muy hasta luego. bien, muchas gracias.